¿Tú sabes estos libros que tienes durante años y años en tus estanterías sin leerlos y que a base de verlos y verlos y verlos es como que acabas cogiéndoles manía? ¿No te pasa incluso que es como si hubieran empezado a hablarte? O más que hablarte, a preguntarte por qué narices los tienes ahí parados, muertos del asco, sin leerlos. Si es precisamente para eso para lo que fueron creados, para que los leyera. Llámame loca. Estás loco de remate. De hecho, seguramente lo estoy un poco. Pero a mí esto me pasa. Y si yo ya les tengo ojeriza a esos libros abandonados, pues encima como para que me recriminen que no los lea. Ya, apaga y vámonos. Hoy quiero hablarte de un libro con el que he tenido esta especie de relación, iba a decir amor-odio, pero en realidad es más bien de odio puro, durante unos 2 años aproximadamente. Y es este. Una educación, de Tara Westover. Yo lo tengo en catalán, Una educación. Pero como ya sabes que yo casi nunca me conformo con hablarte de un solo libro, sino que me gusta hablarte de varios a la vez, quiero complementar la novela de Tara Westover con una lectura que empecé y acabé anoche mismo, porque es una novela que es súper cortita y que se lee en nada. Y es esta. La analfabeta, de Agatha Christoph. Yo tengo la edición de Ediciones Obelisco, pero hace no mucho Alfa Decay la reeditó. ¿Y por qué, Irene, juntas estos dos libros en un vídeo? Pues porque, como me voy a encargar de explicarte, ambos abordan el mismo tema, la educación. Y lo hacen de forma complementaria, cada una desde un punto de vista distinto y desde experiencias radicalmente diferentes, pero que al final van a parar a conclusiones muy similares. Así que, ale, vamos al temario, y nunca mejor dicho. La primera cuestión a resolver es por qué Una educación, de Tara Westover, y yo nos cogimos manía mutuamente. Pues a ver, es lo que te contaba al principio del vídeo. Yo, cuanto más tiempo tengo un libro metido en estas estanterías sin abrirlo, más pereza me da leerlo. Soy así. Pero es que además Una educación ha sido bestseller a nivel mundial. Y aquí, la parte snob cultureta de Irene le tiene manía a los bestsellers, por sistema. Que luego me paro a racionalizarlo y digo, pero a ver, ¿es que no es un bestseller 100 años de soledad, mi novela favorita de todos los tiempos? Pues sí, pero es que hemos tenido más de 50 años para comprobar y corroborar que 100 años de soledad es una obra magna, una creación fuera de lo común. Si no lo hubiese sido, pues 100 años de soledad no habría sobrevivido al paso del tiempo. Tú y yo no estaríamos hablando de esta novela aquí ahora. Pero Una educación y tantos otros bestsellers de este mismo año, del año pasado o de hace 5 años, me da igual, no han tenido tiempo para superar la prueba del algodón literario. A ver, Una educación, ¿dentro de 20 años seguirás siendo tan aclamado como hoy? ¿Se reafirmarán los lectores que te dieron 5 estrellitas en Goodreads? ¿O tus copias acabarán siendo despachadas a 2 euros en el mercadillo de mi pueblo? ¡Ay, que me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos! Sí, estoy utilizando un disco desmaquillante en vez de algodón. ¿Algún problema? En fin, la cosa es que yo tenía muchas reticencias a la hora de leer Una educación, pero al final, oye, lo saqué de la estantería para leerlo. Y hay que decir que mi predisposición no era muy buena, porque lo saqué en plan, bueno, acabemos de una vez y descubramos si eres una buena novela o un bodrio con buena prensa. ¿Y cuál es mi veredicto final, completamente sesgado y personal? Pues que Una educación es una buena novela. A ver, te cuento un poco el argumento, aunque seguramente ya lo habrás escuchado en 20.000 canales de YouTube antes que en este. Una educación es la historia autobiográfica de Tara Westover, una chica nacida en 1986 que creció en Idaho, Estados Unidos, en una familia de mormones. En una nota previa a la narración, Tara Westover se encarga de recalcar que el hecho de que su familia sea mormona realmente no tiene tanto peso en su historia. Y yo te confieso que al leer esta nota no me lo creí. De hecho pensé, empezamos mal, queriendo contentar a todo el mundo, no sembrar discordia, suavizando desde el principio las críticas que después seguro que le hace a la religión. Pero lo cierto es que luego es verdad. El hecho de que sean mormones no tiene más importancia que si hubieran sido católicos, judíos o ateos. Griegos, romanos, son todos humanos. Ninguna de esas religiones o no religiones habría mejorado ni un poquito la locura de esta familia, sobre todo la locura del padre. Para que te hagas una idea, el padre de Tara vivía obsesionado con 2 cosas principalmente. La primera era la llegada del fin del mundo, el apocalipsis. Por eso se encargaba de almacenar provisiones para que él, su mujer y sus 7 hijos sobrevivieran a esa catástrofe mundial que en algún momento sucedería. Esto parece no sé, algo nuclear, algo... es exagerado.
exagerado. La segunda cosa que obsesionaba al padre de Tara, o que más bien odiaba, era el sistema. El padre creía que el gobierno, la escuela, los médicos, los bancos, todo lo que perteneciese al sistema no tenía la función de ayudar, de mejorar la vida de los ciudadanos, sino de acabar con ellos poco a poco, matarlos silenciosamente. Esto ya es demasiado. Y por eso el padre de Tara no registra a sus hijos cuando nacen, no los escolariza y tampoco los lleva al médico, ni siquiera aunque sufran accidentes casi mortales, cosa que es curioso pero sucede de forma recurrente en esta novela. Aquí Tara Westover se centra por un lado en esa no educación que vivió durante sus primeros 15 años de vida, que se los pasó prácticamente encerrada en casa ayudando a su madre a fabricar remedios homeopáticos, y de vez en cuando también salía con su padre al desguace que poseía para trabajar con él y hacerse polvo, porque es que siempre estaban teniendo accidentes ella y el resto de sus hermanos. Y por otro lado te habla de su educación posterior, la que vivió cuando a los 16 años aproximadamente aprobó contra todo pronóstico el examen de acceso a la universidad y se encontró con un mundo del que nadie en su familia le había hablado jamás. Y ahora dejo tranquila momentáneamente a Tara Westover porque te quiero hablar del segundo libro que tengo para ti hoy, La analfabeta, de Agatha Christoph. Christoph nació en 1935 en Hungría, pero desarrolló toda su carrera literaria en francés, porque a los 21 años emigró a Suiza, de hecho se exilió huyendo de su país y allí se convirtió en refugiada política. Y el punto de partida de Christoph es radicalmente distinto al de Westover. El padre de Christoph es maestro y el de Westover se opone radicalmente a cualquier tipo de educación reglada. Cuando los padres de Christoph se enfadaban con la pequeña Agatha, la castigaban a leer libros. O sea, le daban un libro y le decían, ale, lee. Ese era su castigo, imagínate. Y en cambio podríamos decir que el castigo de Tara Westover fue no haber podido leer, no tener acceso a toda la lectura que habría querido durante su infancia y su adolescencia. De hecho, ella cuenta en la novela una anécdota que es significativa. Dice que uno de sus hermanos mayores, que ya no vivían en la casa familiar porque había huido de esa casa para tener una vida un poco alejada de comportamientos conspiranoicos, pues que un día vino de visita a la casa y trajo con él un ejemplar de Los Miserables de Víctor Hugo. Y cuando Tara intentó leer la novela, se dio cuenta de que no sabía distinguir entre las partes ficticias, Jean Valjean y el resto de personajes, y la parte histórica, la parte real, la Revolución Francesa, Napoleón, porque es que claro, nadie le había hablado de eso nunca, ni había leído un libro de historia, ni había podido ir a una escuela en la que le explicaran qué había pasado en Francia a finales del siglo XVIII. Es que flipa, o sea, esto significa que Tara Westover no podía leer novelas de ficción con 14, con 15 años, porque no comprendía su funcionamiento. Y bueno, volviendo al analfabeta, este relato autobiográfico que como ves es mini, Agatha Christoph te habla de sus primeros contactos con la lectura, con la escritura, y de cómo todo eso se paraliza, al menos momentáneamente, cuando tiene que huir a Suiza. Porque en Suiza, si quiere ganarse la vida como escritora, no puede escribir en húngaro. Tiene que escribir en francés, pero el problema es que ella no conoce el idioma todavía. Es decir, de repente se ha convertido en una analfabeta. Luego Christoph se convirtió en una aclamada escritora en lengua francesa, pero en esta novela, en La analfabeta, que la escribió con 70 años, cuando ya llevaba 50 viviendo en Suiza, ella confiesa que escribir en francés sigue siendo un desafío, el desafío de una analfabeta, como ella dice. En realidad, ninguna de estas dos autoras fue nunca una analfabeta si seguimos la primera acepción del término que nos da la RAE. Bueno, quizá cuando eran bebés, pero como tú y como yo. Pero en algún momento de sus vidas sí que lo fueron en la segunda acepción. Agatha Christoph con la lengua francesa y Tara Westover con casi todo, en realidad. Y sin embargo, ambas consiguieron superar ese analfabetismo. Y en las historias de las dos hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Por ejemplo, ¿qué las hacía sentirse analfabetas? A Agatha Christoph, ya te lo he dicho, el francés. Y a Tara Westover, el mundo real en su conjunto. Cuando ella deja su casa para irse a la universidad, de repente entiende que no sabe nada más allá de lo que le han contado sus padres sobre lo bueno que es Dios y lo malos que son los médicos. Claro, ella durante sus primeros años de universidad no pudo hacer lo que seguramente harías tú y que también hice yo, de ale, ahora no me voy a meter en esta clase y me voy a pasar la hora en la cafetería. O este jueves, porque el jueves es el día que se sale en Valencia, nos vamos de botellón a Taronchers, cuando todavía se podía hacer botellón en Taronchers. No, ella no pudo hacer nada de eso. Ella tuvo que dedicar sus primeros años de universidad a luchar contra las creencias absurdas que sus padres le habían metido en la cabeza, como si fuera prácticamente aquello una morcilla que tuvieran que embutir bien. Creencias e ideas como, por ejemplo, que todas las chicas que llevan falda son unas frescas, o que el lugar de las mujeres está en la cocina, o que todos los socialistas son unos malos malosos. Y claro, tú te preguntarás,
Pero a ver, Tara cuando era pequeña no tenía acceso a internet, no se relacionaba con niñas de su edad, no veía en la tele programas o películas que al menos le hicieran intuir una realidad distinta a la que le vendían sus padres. Respuestas: no, no y no. Y aunque hubiera sido así, aunque Tara hubiera tenido amigas, incluso fíjate lo que te digo, aunque hubiese ido al colegio, ¿qué podía hacer ella contra el fundamentalismo radical de su padre? ¿Cómo podía ella, una niña de 8, 10, 12 años, luchar contra unas creencias que impregnaban absolutamente todo en esa casa? Si cada vez que intentaba hacer algo distinto, comportarse de una manera un poco diferente a como la habían educado, acababa recibiendo la paliza de un hermano suyo que también estaba como una cabra, ¿qué margen de libertad le quedaba a Tara para tomar decisiones en su vida? Tú imagínate que en tu casa te repiten día tras día, 50 veces al día, que el cielo es rojo. El cielo es rojo, 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 el cielo es rojo. Tú vas a crecer pensando que el cielo es rojo y defenderás que lo es, por mucho que tu vecina un día venga y te diga: pues no, el cielo es azul, ¿es que no lo has visto? Claro, para ti será tan obvio que es rojo que incluso serás capaz de meterte en una pelea para defender la causa del cielo rojo. No sé si has visto Canino, que es una película de un director llamado Yorgos Lanthimos, que cuenta la historia de un matrimonio que tiene a sus hijos encerrados en la casa, aislados del mundo, sin dejarles salir a la calle, y someten a los hijos a un experimento con muy mala baba, por cierto, porque les hacen creer mentiras flagrantes sobre el mundo, o por ejemplo les dicen que en vez de tenedor se dice culo, o que cada vez que veas un gato pasar por ahí tienes que empezar a aplaudir. Pero claro, como los hijos no tienen fuentes de información, estímulos con los que comparar lo que sus padres les están diciendo, pues se los creen a pies juntillas. Y si de repente los sacaran de su casa, los seguirían creyendo, por mucho que fueras tú súper listo y espabilado de la vida y les dijeras que esto se llama tenedor en vez de culo. Pues con Tara Westover pasa lo mismo. Al fin y al cabo ha sido sometida a un adoctrinamiento paulatino y silencioso, y poco a poco tiene que ir desprendiéndose de esas capas que sin darse cuenta han ido cayendo sobre ella sin que pudiera hacer nada al respecto. Otra cosa que Agatha Christoph y Tara Westover tienen en común es que ambas tienen que escapar de su lugar de origen si quieren seguir educándose. Agatha Christoph huye a Suiza durante la Revolución Húngara de 1956 y es allí en Suiza donde se da cuenta que si quiere ser escritora tendrá que serlo en francés. Y empieza a estudiar francés como loca hasta que consigue su objetivo, no solo de hablarlo, sino también de escribirlo casi perfectamente. Y a Tara Westover no le queda más remedio que huir de su casa si quiere aprender a marchas forzadas lo que tú probablemente aprendiste en la escuela primaria, solo que ella con 16 años. Pero la tía lo consigue, ¿eh? Y bueno, luego consigue sacarse un doctorado y todo. Esto no te estoy haciendo ningún spoiler, está en la biografía del autor en el libro. Y ambas se sienten, en palabras de Christoph, en un desierto, porque las dos están rodeadas de personas que ya saben lo que ellas todavía tienen que aprender, y eso las hace sentirse inferiores, aisladas. Lo cierto es que ninguna de las dos dice haber sido repudiada en esos contextos, ni Tara por sus compañeros de la universidad, ni Agatha Christoph por el resto de suizos, que de hecho ya dice que la ayudaron un montón a adaptarse a las costumbres del país y a la manera de vivir allí. Pero esa sensación de ser diferente, de estar aislada, de estar varada en un desierto intelectual al fondo del cual puedes vislumbrar esa metrópolis en la que están todos los demás juntitos y ajenos a tu existencia, esa sensación la puedes llegar a sentir físicamente tú como lectora cuando lees una anécdota de la universidad que te cuenta Tara Westover. Resulta que un día un profesor en la clase estaba hablando del Holocausto y Tara Westover estaba escuchando, como el resto de sus compañeros, sin decir nada, pero no se estaba enterando de la película, y al final se armó de valor, levantó la mano y preguntó: ¿me puede explicar qué significa la palabra holocausto? Y claro, todos se quedaron en plan... Pero es que ella jamás en sus 16 años de vida había escuchado hablar del Holocausto, ni de tantas otras cosas. Si a mí me cuesta imaginar qué debe de suponer vivir en un país del cual no conoces el idioma, como le pasa a Agatha Christoph con el francés, imagínate que será estar en una clase de universidad rodeada de desconocidos que tienen un montón de conocimientos que tú todavía no tienes y que no sabes cuánto te costará adquirir. Una clase en la que empieza a darte miedo el simple gesto de levantar la mano por si acaso preguntas algo evidente, algo obvio. La verdad es que estas dos novelas tienen el poder de hacer que te metas en la piel de sus autoras y que incluso experimentes, aunque sea de pasada, obviamente, la angustia que debieron de sentir durante sus procesos individuales de educación. Como te contaba, son novelas distintas, pero muy complementarias, y además yo creo que pasarían la prueba del algodón literario. O del disco desmaquillante, claro. A
A pesar de mis reservas con una educación, he de decir que esta ha sido una de las lecturas que más he disfrutado en lo que llevamos de año. Aunque igual disfrutar no es la palabra, porque no veas la cantidad de pasajes escalofriantes que hay en esta novela y cómo puedes sentir en tu propio cuerpo las sensaciones físicas que experimenta Tara cuando le pegan una paliza o cuando tiene un accidente con toda su familia en una furgoneta, que es que esto también pasa varias veces. Yo de verdad que no entiendo la mala suerte de esta familia, que justo es la familia que ha decidido no ir al médico. Lo único que me ha chirriado un poco de esta novela es un tonillo que emerge de vez en cuando, muy de vez en cuando, también es verdad, en plan superación, rollo sueño americano. De si yo he podido superarlo, yo que estaba en el lodazal más absoluto, todos podréis conseguir lo que os planteéis en vuestra vida. Y claro, habrá gente que esté en muy malas circunstancias, con un mal punto de partida, que se creerán esta teoría de Tara, que no es que sea explícita y evidente en su novela, pero sí que emerge, como te digo, de vez en cuando, porque claro, si ella, partiendo de esas circunstancias tan horribles y nefastas, ha podido salir adelante, pues todos podemos, ¿no? Y bueno, esto no siempre es así. Pero bueno, se lo perdonaremos a Tara Westover. Lo que sí que me ha quedado muy claro de estas dos novelas es que si bien la educación que podemos recibir de las instituciones o que podemos adquirir gracias a nuestra curiosidad personal, esa educación nos puede impulsar mucho personalmente y profesionalmente, la educación o la no educación que nos brindaron de pequeños, esa educación deja una huella imborrable. Le pasa a Christophe con el idioma. Aunque ella desarrolló toda su carrera literaria en francés, sigue hablando del francés como una lengua enemiga, como ella dice, porque a base de escribir en francés, a base de leer en francés, de comunicarse en francés, el francés está matando a su lengua materna. Esa lengua que por la educación recibida de niña, por las tradiciones familiares, por su socialización en la infancia, es a la que ella todavía se siente más apegada. Y le pasa a Tara Westover con los hábitos y con las creencias que adquirió de pequeña en su casa. Por mucho que haya logrado deshacerse para siempre de algunas de ellas, otras continúan con ella, como un lastre. Incluso ella misma lo cuenta en la novela, la visitan en sus pesadillas y la condicionan a la hora de tomar ciertas decisiones. En fin, me encantaría que me contaras en los comentarios si has leído ya alguna de estas novelas o si ahora te animarás a hacerlo y qué opinas sobre todo este tema de la educación que recibimos de agentes externos y también de la educación que nos procuramos a nosotros mismos y que estas dos novelas demuestran que es tan importante. Recuerda suscribirte al canal, que ya me he enterado mirando las estadísticas de YouTube, que era algo que no hacía nunca, que muchas de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos. ¿Y eso qué sentido tiene? Pues ninguno. Suscríbete. Y nada más, si te parece, en el próximo vídeo seguimos hablando de libros, de la vida que contienen los libros y de todos los temas filosóficos que contienen. ¡Au revoir!